Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a pronunciar mejor en español. Si eres extranjero y estás aprendiendo español ahora, pues este vídeo te puede ayudar. Tienes subtítulos en inglés y este mismo contenido lo tienes explicado en inglés, en alemán y en portugués. Todos estos vídeos están en la descripción del vídeo aquí abajo. Y las palabras que te voy a enseñar son palabras que la gente busca activamente en Google. Entonces la gente quiere saber cómo pronunciar en español esta palabra. Así que he investigado un poquito y la lista de palabras que verás en este vídeo son palabras que los extranjeros quieren saber cómo se deben pronunciar en español. Así que vamos a empezar con nuestros ejemplos de pronunciación. Y la primera palabra será para agradecer en español. En español decimos gracias, pero también podemos decir gracias. Son dos maneras correctas de decir esta palabra. Gracias y gracias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es regional. Es decir, en España generalmente nosotros pronunciamos gracias. Pero en algunas zonas del sur de España y en las Islas Canarias y en todo el continente americano, la gente no pronuncia gracias, sino que la gente pronuncia gracias. ¿Vale? O sea que la diferencia es regional. En España, gracias. En Latinoamérica, gracias, de manera muy general. Pero sí es verdad que si viajas a Latinoamérica, jamás escucharás gracias. Si es una persona de allí, si es un español de Madrid que está viviendo en México, pues pronunciará gracias. Pero si es un nativo de Latinoamérica, nunca pronuncian gracias, sino que dicen gracias. Mi español es el de Madrid, ¿vale? Entonces yo sigo hablando el español de Madrid en este vídeo porque es el español que hablo, ¿vale? Pero es importante que sepas que en Latinoamérica este sonido no existe. Y este sonido se hace colocando la lengua entre los dientes, igual que en inglés cuando dices thank you. Es el mismo sonido. Gracias, ¿vale? Y si prefieres el sonido más sencillo, que es el de Latinoamérica, dirás gracias. O sea, es el mismo sonido aquí y aquí si lo pronuncias como un latinoamericano. Gracias, ¿vale? Así que tú eliges de qué manera quieres pronunciar. Si quieres pronunciar gracias, puedes, pero si no te gusta, no hay ningún problema, porque la mayor parte de los nativos que hablan español no pronuncian gracias, sino que pronuncian gracias, ¿vale? Bueno, pues la gente pregunta a Google cómo pronunciar el nombre de este animal, que es una salamandra que vive en México. Y el nombre es ajolote, ¿vale? Puedes pronunciar ajolote, como acabo de hacer, pronunciando de manera suave con la garganta, igual que cuando en inglés dices hello. Es un sonido suave de garganta, pero hay regiones donde la gente pronuncia con más fuerza. Entonces la gente pronunciará ajolote. También es la garganta, pero es un sonido mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, suave, ajolote, fuerte, ajolote, ¿vale? Son dos maneras y las dos son correctas. La diferencia es un poco regional. Luego tendremos la palabra jaguar, ¿vale? ¿Ves que he pronunciado fuerte ahora? Porque en general en España nos gusta este sonido fuerte, ¿vale? Pero también se puede pronunciar jaguar, mucho más suave. Entonces, aquí lo importante es que sepas que la letra J tiene ese sonido de garganta. Jaguar o más fuerte, jaguar, ¿vale? Y bueno, pues nada, es el nombre de este animal. Y la gente también quiere saber cómo se pronuncia el nombre de este otro animal, que en español puedes pronunciar llama, como cuando en inglés dices jeans, llama, o también puedes pronunciar
llama, como si fuese una letra I. Llama, llama. La diferencia también es un poco regional. Hay regiones donde la tendencia es pronunciar llama como jeans y zonas donde es más común pronunciar llama como la letra I. ¿Vale? O sea que puedes decir lo que tú quieras. El español en algunos sonidos es muy flexible. Acepta dos maneras de pronunciar esta misma letra. En este caso, la letra es la letra L, ¿vale? Date cuenta de que la letra L no es una letra L, ¿vale? Son dos letras diferentes. La L son dos letras L, pero su sonido no es el de una letra L, ¿vale? Por eso, en español decimos llama o llama, lo que prefieras. Y luego tendremos la palabra mosquito. Mosquito. Y se pronuncia igual en todos los países. Date cuenta de que aquí la letra U se escribe pero no se pronuncia, ¿vale? En las combinaciones QUE y QUI en español la letra U es muda, ¿vale? Es silenciosa. Y la gente también quiere saber cómo pronunciar nombres de comidas en español. Así que empezamos con chorizo. Es la manera de pronunciar en España, pero en Latinoamérica se dirá chorizo, ¿vale? Y ves que ch siempre tiene sonido de ch en español, ¿vale? Es el mismo sonido que tienes, por ejemplo, en italiano cuando dices ciao, ¿vale? Ciao en italiano, el mismo sonido en español en chorizo o chorizo. Chorizo, perdón, y chorizo. Vale, pues tienes también la palabra paella. Puedes pronunciarla paella, como te guste más. Y la paella, pues, es un plato muy típico de España, que es arroz con algunas cosas de carne, verdura. Es lo típico, es lo que siempre piden los extranjeros cuando vienen de vacaciones a España. Y la palabra jamón se puede pronunciar así, jamón, que es como normalmente en España la gente pronuncia. Y la otra manera de pronunciar, como ya sabes, es más suave, jamón, ¿vale? Pero importante es que destaques la letra O. ¿Por qué? Porque la letra O aparece con este pequeño símbolo. Este símbolo nos indica que esa vocal se destaca, se acentúa. Entonces, nosotros no destacamos la letra A. En esta palabra, nosotros destacamos la letra O porque tiene su acento. Y esta es una regla del español. Si ves el acento, este símbolo aquí, destacas esa vocal. Por eso dirás jamón, ¿vale? Y también la gente quiere saber cómo decir quesadilla, que también se puede decir quesadilla. Las dos formas son correctas. Y también la gente quiere saber cómo se dice quinoa. La manera más correcta sería quinoa. También se puede decir quinoa. Pero es muy común escuchar también quinoa. Puedes decirlo de esas tres maneras diferentes. Primero, quinoa, después quinoa y por último, quinoa. Las tres son aceptables. Luego tienes la palabra salsa, que es pues una salsa. Por ejemplo, el ketchup es una salsa y también es un baile del Caribe. Salsa. Y nosotros tenemos la palabra tortilla, que también puedes pronunciar tortilla. Y va a depender un poco dónde estás, el significado de tortilla será diferente. En España es un plato de huevo y patata. Y en México es una especie de pan muy fino, ¿vale? Que se usa para rellenar y poner cosas ricas dentro, ¿vale? Y nosotros tenemos también la palabra pincho. Pincho es una especie de tapa, pero es una tapa típica del norte de España, del País Vasco. En el País Vasco se habla español, pero también se habla la lengua vasca.
Y en la lengua vasca escribirás de esta manera, pincho, ¿vale? En español escribes pincho, en vasco escribes pincho, pero pronuncias de la misma manera, pincho. Y luego tienes el queso manchego, que se pronuncia igual en todos los lugares, manchego. Tienes también esta salsa que es el guacamole. Es una salsa de aguacate. Guacamole. Y tienes la palabra arroz, que también se puede pronunciar arroz. Pero da igual si es España o Latinoamérica, el sonido que escuchas en r es el mismo. En todos los lugares donde hablamos español pronunciamos de la misma manera r. ¿Y qué manera es esa? Bueno, pues en español, si ves la letra R al principio de la palabra o dos R's dentro de la palabra, pronunciarás utilizando la punta de la lengua. Tienes que expulsar el aire y cuando expulsas el aire, tu lengua vibra, la punta de la lengua, ¿vale? Y es esa expulsión del aire con la vibración de la lengua lo que hará que escuches ese sonido, ¿vale? Entonces, en español, nosotros hacemos arroz, ¿vale? La lengua tiembla, la lengua hace brrr, ¿vale? Y si te cuesta pronunciarlo así, intenta pensar en el sonido de un trueno o del motor de un coche, ¿vale? Piensa en un niño que está jugando y el niño está haciendo el ruido del trueno. Brum. Ese es el sonido que hace la letra R en este caso, ¿vale? Es como el sonido del trueno. Cuando hay una tormenta, el trueno hace brum, brum, ¿vale? Con la lengua es el movimiento que hacemos. O también el motor de un coche. Un niño que está jugando con un coche de juguete hace el sonido del motor del coche como rrr, ¿verdad? Pues ese es el sonido que tenemos en español. Es la lengua la que trabaja para pronunciar la r de arroz, ¿vale? Estoy exagerando. De manera natural yo diría arroz, pero existe siempre ese temblor de la lengua, ¿vale? Arroz o también arroz. Y para este vegetal en español tenemos la palabra ajo, ¿vale? Puedes pronunciar fuerte o suave la letra J, como ya lo sabes. Y también decimos en español cebolla, ¿vale? Con esta pronunciación de España o cebolla de Latinoamérica. Y la letra L, como ya sabes, puedes pronunciar como boya o boya, como tú prefieras. Tenemos la palabra huevo. Huevo es lo que ves aquí en la foto y se pronuncia de esa manera. Huevo. La letra H en español, al principio de palabra, se escribe pero no se pronuncia. Y la letra V en español generalmente se pronuncia como la letra B. Por eso decimos huevo, ¿vale? Escribimos con la V, pero pronunciamos con la B. Y eso es así generalmente en español. Hay algunas regiones donde la gente dice huevo. Es posible, pero no es general, ¿vale? O sea que dirás huevo. Y huevo es una palabra que se utiliza mucho en España en un lenguaje muy informal, muy coloquial. Huevo es una palabra que nos gusta mucho en España. Por ejemplo, se puede utilizar para intensificar algo, ¿vale? Por ejemplo, si algo es mucho, dirás un huevo. Es un uso coloquial muy informal, pero quizás lo escuches si viajas a España. Entonces, por ejemplo, en España puedes decir te quiero,
¿Ok? Si quieres a una persona, estás enamorado, enamorada, dirás te quiero. Pero si estás muy, muy, muy enamorado, enamorada y quieres expresarlo de una manera un poco humorística, dirás te quiero un huevo. ¿Vale? Eso si lo piensas en traducido a tu idioma, quizá no tiene ningún sentido, pero en español de España y coloquial se puede decir te quiero un huevo. O también para decir que algo cuesta mucho dinero. En vez de decir cuesta mucho dinero, puedes decir coloquialmente cuesta un huevo. ¿Vale? Pues eso, en España el huevo se utiliza en estos contextos informales y de muchas otras maneras también. ¿Vale? Así que nada, después de este pequeño apunte de curiosidad lingüística, pues verás cómo pronunciar en español mojito o más fuerte mojito, pero siempre así. Y este otro cóctel se llama en español daiquiri. Es posible pronunciar daiquiri también. Y tenemos el zumo de naranja, que es como se llama en España, y jugo de naranja, que es como se pronuncia en Latinoamérica. Pero presta atención a la palabra naranja. Tienes la letra J, que ya sabes cómo pronunciarla, y tienes la letra R en el interior de la palabra delante de una vocal. Y aquí el sonido que tiene la R no es el de la vibración que ya conoces por arroz, ¿vale? Nosotros no decimos naranja, ¿vale? Porque la R no aparece doble, aparece sola y delante de una vocal. Entonces la letra R dentro de la palabra, delante de una vocal, será pronunciada también con la lengua, pero sin expulsar el aire. ¿Vale? Esa es la diferencia. Para esta forma de pronunciar la R, no expulsas el aire y tu lengua hace un movimiento muy rápido. Tu lengua toca los dientes frontales de una manera muy rápida y vuelve. Por eso dices naranja. Es un movimiento acelerado y discreto. Naranja. Y la lengua vuelve para atrás. La lengua no se dobla para atrás. Por ejemplo, cuando dices en inglés orange. Para decir orange, en inglés tu lengua hace este movimiento, vuelve para atrás. En español eso no existe. En español nosotros decimos naranja. La lengua va hacia adelante, hacia los dientes. Y el movimiento es rápido. Pum, pum. Naranja. Y no expulsas el aire. Zumo de naranja. Jugo de naranja. Si yo exagero el movimiento, puedes observar mi lengua que está tocando los dientes, ¿vale? Naranja. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con café con leche. Nada complicado, ¿verdad? Y una manera de demostrar sorpresa en español es diciendo caramba. No es vulgar, ¿vale? Es una palabra totalmente normal, es informal, pero no es ofensivo. Caramba. Y podemos decir también en español feliz Navidad para desear pues una feliz fiesta a una persona. Feliz, feliz Navidad. ¿Vale? Date cuenta de que la V suena B, Navi, y luego terminamos con el sonido de la D, Navidad. Es una manera de pronunciar, Navidad. Pero dependiendo un poco de la región, hay personas que van a pronunciar de manera un poco diferente. Por ejemplo, en muchas regiones sencillamente esta D final se ignora. Se escribe, pero no se pronuncia. Por eso mucha gente dirá Navidad. Y en muchas zonas de España la gente pronuncia esta D como Z, ¿vale?
Entonces, en feliz y en Navidad tienes el mismo sonido al final. Te lo digo como un español normalmente pronunciaría. Feliz Navidad. Y esa forma es correcta, ¿vale? Pero no es muy común, es propia más bien de España, ¿vale? Feliz Navidad es lo que se dice, por ejemplo, en Madrid. Madrid, de hecho, se pronuncia Madrid. La gente de la capital de España normalmente dice Madrid, ¿vale? Pero Madrid se puede pronunciar de otras maneras también, que ahora lo veremos, ¿vale? Así que nada, feliz o feliz Navidad. Si pronuncias la D final como D, estás pronunciando bien, no hay ningún problema, es lo que te aconsejo. Y también para desear suerte, en español dirás mucha suerte. Mucha suerte. Y tienes feliz cumpleaños o feliz cumpleaños. Esta letra N con la virgulilla sobre ella es un sonido de ñ, un poco como lo tienes en francés o en italiano, ¿vale? Si dices cognac en francés, pues estás teniendo este mismo sonido. Pero en español se escribe con esta letra, la letra ñ. Feliz, feliz cumpleaños. Y puedes decir muy bien en español. Y ves que esta letra Y al final de la palabra tiene sonido de I. Muy bien. Y para decir que algo es bello, es hermoso, dirás en español bonito, bonita. Bonito se refiere a algo que es masculino. Bonita se refiere a algo que es femenino, ¿vale? Y ya está, es la palabra más general en español para decir algo que es agradable de observar, de ver. Y la gente pregunta a Google qué palabras, qué expresiones son útiles pues para flirtear. Y bueno, pues veremos algunas. Eres muy guapo. Eso es lo que se dice a un hombre que es atractivo, ¿vale? Por ejemplo, si yo veo a Antonio Banderas por la calle, le digo, eres muy guapo. Le puedo decir, eres bonito, sí, pero bonito es muy genérico, ¿vale? Para personas utilizamos eres muy guapo. Sí, estoy hablando con un hombre, con Antonio Banderas. Ojalá, ojalá. Sería mucha suerte ver a Antonio Banderas por la calle, no me ha pasado nunca. Pero yo le diría, eres muy guapo, ¿vale? Y en femenino decimos, eres muy guapa. ¿Ves que cambia la terminación? ¿Vale? Guapa con la letra A, guapo con la letra O. Y si quieres decir que algo es muy bonito, pero en el sentido de que te despierta ternura, entonces en español dirás, eres muy lindo. Eres muy lindo, se puede decir Antonio Banderas, sí, pero Antonio Banderas es atractivo, entonces es guapo. Lindo es lo que diría yo, por ejemplo, a un niño pequeño. Eres muy lindo, ¿vale? Me despierta ternura, entonces es muy lindo. Y lo mismo en femenino dirás, eres muy linda. Si ves a una niña pequeña y dices, ay, qué bonita la niña, qué linda, ¿vale? Y también se puede decir para un animal, por ejemplo, un perrito en la calle es lindo, ¿vale? Se puede decir. Pero normalmente para un hombre adulto no se suele utilizar lindo. Para una mujer adulta linda sí, es más común, ¿vale? Pero ves que lindo es más bien para niños, para animales y no tanto para personas. Si quieres pedir que la persona te bese, pues dirás bésame en español. Bésame. Y aquí estás destacando esta E. Bésame. Y si quieres llamar a la persona a la que quieres de una manera cariñosa, puedes decir mi amor.
mi amor. Tanto si es un hombre como si es una mujer. Le dices mi amor. ¿Vale? Y para declarar tu amor dirás te quiero. Te quiero es la manera más normal de decir estoy enamorado o estoy enamorada. Pero también se puede decir te amo. Te amo es una manera muy extraña, muy rara de declarar tu amor. Se puede decir, es correcto, pero no es normal, no es habitual. Suena dramático y extraño, no agrada. ¿Vale? Entonces, si quieres agradar a la persona a la que tú quieres, entonces le dirás te quiero, no le dirás te amo. Y ya cambiando de tema, hablamos pues sobre cosas más de la vida cotidiana, palabras que los usuarios de Google quieren saber cómo se pronuncian en español. La primera es coche, que es en España normalmente, y lo mismo, pero en Latinoamérica se dice carro. ¿Ves? Carro. También se puede decir auto, depende un poco de la región. En España, coche, y en América Latina, normalmente carro. Y la gente quiere saber cómo decir ángel en español. Entonces, ángel. Por eso, la ciudad en California se dice en español Los Ángeles. ¿Vale? Y la gente quiere saber cómo se pronuncia nombre. Nombre. Y ves que aquí la letra R se pronuncia con la punta de la lengua sin vibración, ¿vale? Como naranja. Nombre, ¿vale? Y la gente quiere saber cómo decir gato en español y perro. Y aquí volvemos a tener la vibración. Perro. Y también decimos en español zoo y también zoo. Decimos zombie y también zombie. La gente lo pregunta a Google, ¿sí? Muchísima gente quiere saber cómo decir esto en español, así que aquí lo tienes. Ya nos estamos preparando para el apocalipsis zombie, ¿vale? En español al zombie le llamarás zombie o zombie. Y el número 0, que también se puede pronunciar cero. Y para hablar con tu madre y hablar con tu padre utilizarás estas expresiones que son familiares, son cariñosas. Dirás mamá, papá, ¿vale? Mamá, papá. Y también puedes decir abuela si es la madre de tu madre. Abuela es el término oficial. También puedes decir yaya o yaya, lo que tú prefieras. Pero yaya, yaya es familiar, ¿vale? Es como yo hablo con mi abuela y la llamo yaya, yaya, ¿vale? Pero el nombre oficial es abuela. Y si es el padre de mi padre, es mi abuelo. Y yo cuando hablo con él le puedo llamar yayo o yayo, ¿vale? Repetimos. Abuela, yaya, yaya. Abuelo, yayo, yayo. ¿Vale? Bueno, y también la gente quiere saber cómo se dice gente en español. Gente más fuerte o gente más suave, como tú prefieras. Y también la gente quiere saber cómo se dice embarazada. Embarazada, embarazada. Los dos son correctos. Y es una mujer que va a tener un bebé, ¿vale? No lo confundas con inglés, porque en inglés embarrassed es otra cosa, ¿vale? En español, embarazada es una mujer que va a ser madre. Luego tenemos justamente la palabra inglés. Inglés es el idioma de Inglaterra y también es un hombre que nació en Inglaterra.
inglés. ¿Ves que acentuamos aquí inglés? Y para el idioma de Japón o un hombre de Japón, diremos japonés. Y también la gente quiere saber cómo decir rey, y la mujer del rey es la reina. Y el rey y la reina juntos son los reyes. ¿Vale? Reyes, reyes. Los dos son correctos. Luego también la gente quiere saber cómo pronunciar macho. Macho. ¿Vale? Y la gente quiere saber cómo se dice caca en español, así que es una palabra que no es ofensiva, es lo que dicen los niños, por ejemplo, caca, ¿vale? Y luego tenemos el color rojo. Date cuenta de la diferencia. Tenemos rojo. Primero la lengua, que hace esa vibración, ro. Y luego tenemos pues el sonido de la rojo. Puedes hacer un sonido más fuerte o más suave con la J, ¿vale? Pero son dos sonidos diferentes. Rojo, ¿vale? Y el color amarillo. Amarillo. Los dos son correctos. Y tenemos la palabra sombrero. Sombrero es lo que ponemos en la cabeza. Da igual el tipo de sombrero. El mexicano también es un sombrero, ¿vale? Sombrero. Y aquí ves que la R se pronuncia con la punta de la lengua sin expulsar el aire, sin vibrar, ¿vale? No hay aire y no hay vibración. Sombrero. Es solo la punta de la lengua tocando los dientes. Y tenemos en español arcoíris. Otra vez el mismo sonido de la R, solo la puntita de la lengua. Arcoíris. Y ya está. Y tenemos también lluvia, lluvia, ¿vale? Con la letra V, con el sonido de P. Lluvia, lluvia. Jardín. Y piscina en España, piscina en Latinoamérica. Tenemos playa o también playa, como tú prefieras. Y tenemos ascensor en España, ascensor en Latinoamérica. Tenemos calle, calle. Los dos son correctos. Y cafetería. ¿Ves? El acento que nos indica que debemos destacar. Cafetería. Dicho de una manera más normal, cafetería. Y tenemos patio. Suave. Correcto. Negar. ¿Ves que la R al final de palabra se pronuncia de la manera sencilla? Negar. ¿Vale? No hay vibración aquí. Negar. Escuchar. Vale, vale es la manera española de decir ok. Se utiliza para afirmar, ¿vale? Y para preguntar, ¿vale? Sirve para todo. Y para decir vamos en español podemos decir vamos y también vámonos. Y la gente también quiere saber cómo se dicen estos lugares en español. En español no decimos México. No se dice, no es correcto. La letra X en español sí tiene el sonido de X, como taxi, pero México es una excepción. Por lo tanto, nosotros no decimos México en español. Decimos México
suave con la garganta, o México, fuerte con la garganta, pero siempre con la garganta. México, México, como tú prefieras, ¿vale? Bueno, seguimos con Argentina. Puede ser Argentina suave, Argentina fuerte. Tenemos la capital de España que, como ya te dije, una persona de esta ciudad normalmente dice Madrid, pero es una forma un poco fuerte, un poco exagerada de pronunciar Madrid. No hace falta que pronuncies así. Puedes pronunciar Madrid y ya está, con una D final, Madrid. O también pronunciar Madrid, es aceptable. Y tenemos la ciudad de Barcelona. Y es así como una persona de Barcelona dice Barcelona. Pero en Latinoamérica se dice Barcelona. Y la isla de Mallorca se puede pronunciar también Mallorca. Y la isla de Ibiza se puede pronunciar también Ibiza. Y para terminar, nombres de personas que son un poco difíciles en español. Juan, José, Jesús, Jorge. ¿Vale? ¿Ves aquí? Yo he forzado la garganta, pero también puedes pronunciar con suavidad. Juan, José, Jesús, Jorge. Y ya está. Espero que te haya gustado esta lista de palabras en español. Y si te ha gustado, pues dale tu like, suscríbete al canal para tener más contenido sobre el idioma español. Y espero que realmente hayas disfrutado de este vídeo. Yo disfruté explicándote cómo se pronuncian estas palabras en español. Muchas gracias y chao.